Buenos días, o ya casi tardes. Es un privilegio poder estar aquí. Reciban un saludo de nuestra iglesia en Hinojosa del Duque y también de mi familia, que no han podido estar ahora aquí, pero bueno, mandan sus recuerdos y saludos. Es un privilegio para mí poder estar con vosotros en esta mañana, poder gozarnos en el Señor y poder estar atentos a lo que Él tenga para nuestras vidas. Qué importante es poder conocer y entender que la palabra de Dios es viva y eficaz y que ha sido dada para nuestra salvación, para nuestra transformación, pero también para nuestra comunión de los unos con los otros y poder ser edificados por medio de ella a través de su Espíritu. Gracias también por la invitación de poder estar con vosotros aquí entonces. Vamos a continuar con el estudio que lleváis en el Evangelio según San Lucas, así que si podéis abrir vuestras Biblias a Lucas capítulo 13, si no estoy mal, y vamos a continuar en este estudio. Los Evangelios, como toda la palabra, han sido escritos de una manera que no tenían sus capítulos ni las secciones con las cuales ahora las conocemos. Nos ayuda a poder saber cómo guiarnos a través de los capítulos, a través de las secciones que han tenido, pero al principio no era así. Al principio pues se leía todo de corrido y los escritores escribían pues como cuando hacemos nuestras cartas. Bueno, ahora ya no se hacen cartas, ¿no? Antes todavía se podía hablar de los correos electrónicos, que tampoco. Ahora todo es el WhatsApp, que ya casi nada, porque ahora pues o bien el TikTok por medio de voz o de una imagen, pero la escritura, pues los que contemporáneos sabemos de las cartas que hacíamos y las horas que dedicábamos a escribir una carta contando todo lo que pasaba. Pues así es más o menos como podíamos leer la escritura. Pero teniendo los capítulos nos podemos ubicar mejor en donde queremos estar. Entonces este pasaje de Lucas capítulo 13, si nosotros nos damos cuenta, empieza en el capítulo 9, en el capítulo 9 el versículo 52, cuando Lucas narra que Jesús dice que cuando se cumplió el tiempo en el que había de ser recibido arriba, Lucas 9:51, perdón, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y es aquí donde empieza toda esta narración de hechos que Lucas a través del capítulo 9, 10, 11, 12 y hasta el capítulo 19, 28, cuando llega a la entrada triunfal, entonces es todo un conjunto de situaciones que pasan, de intercambio de diálogos que hay a nivel personal por un lado, a nivel de grupos como por ejemplo los fariseos o los intérpretes de la ley, a través de la multitud y otras cuestiones que va haciendo. Entonces, nos ayuda a poder entender dónde está ubicado para conocer cómo Lucas inserta este pasaje de la vida de Jesús. Así que Jesús ha ido caminando, posiblemente desde Galilea, ha empezado a bajar. Según vemos en el mapa, vamos bajando, aunque Jerusalén dice que a Jerusalén siempre se sube porque está en una colina. Entonces venía en todo ese trayecto y Lucas va comentando qué es lo que ha ido pasando. Y es lo que vosotros en los capítulos anteriores habéis visto, ¿no? Como habla con los fariseos, como decía, con el intérprete de los intérpretes de la ley. Luego Jesús los ataca a ellos de una manera directa y así que la gente piensa que como Jesús ha estado hablando de ellos y ellos son una casta aparte, pues yo me puedo liberar y puedo yo actuar de mi misma manera como estoy ahora porque yo no soy como ellos. Y Jesús también dice que nosotros de una manera individual tenemos nuestra responsabilidad ante Él. Y luego en el capítulo 13 se puede ver cómo sana a esta mujer en un día de reposo y viene de nuevo esa discusión. Así que llegamos al capítulo 13, versículo 18, que es el pasaje que vamos a meditar en esta mañana. Y dice así, y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas.
Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Qué privilegio el poder tenerla en nuestro idioma, el poder escucharla, Señor, y poder saber lo que tú quieres para nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo, porque nos dirige y nos enseña aquellas cosas que son necesarias para nuestra vida. Gracias por la libertad con la que aquí estamos ahora, Señor, y podemos meditar en ella, recordando a aquellos hermanos que están en persecución o que de una manera velada tienen que leer y entender tu palabra. Pero nosotros la tenemos aquí. Queremos, Señor, que tú nos ayudes a conocerla y a entenderla en esta hora. En Cristo Jesús. Amén. ¿Estás listo para entrar? Es así como he llamado esta porción. ¿Listo para entrar? Hace un tiempo una de mis hijas iba a viajar. Entonces decidimos con mi esposa poder llevarla al aeropuerto. Y yo soy de estos que hay que mantenerlo todo listo 20 días antes, ¿no? Y revisar pasaporte, papeles, aquí, billete a la hora que estamos ahí. Y todo estaba estupendamente. Pasamos, le dieron su billete, dijeron, bueno, pagamos a quien la acompañase, nos dijeron si queríamos llevarla a la puerta del avión, dijimos que no, pero nos quedamos ahí en el aeropuerto. Vamos a esperar hasta que el avión salga y nosotros pues ya nos volvemos para casa. Así que llegaron, ella nos fue comentando, ya ha pasado el control, ya vamos para acá, ya estamos aquí y ya vamos a embarcar. Pero de pronto dice, falta este papel porque el papel que me has dado no vale, no coincide con el que ellos tienen. Pero no te preocupes que estamos aquí averiguando y dice que sí, normalmente en 20 minutos dan una respuesta de ese papel, pero no lo dieron. Así que no estaba lista para entrar. Nos llamaron y nos dijeron que no la devolvían y que ya no había opción de vuelta. Aunque creamos que lo tenemos todo listo, hasta que no estemos dentro, no podemos estar seguros que vamos a viajar. Y a veces, ahora pues, en los autobuses era más fácil, ¿no? O en el coche, pero en un avión pues ya es más difícil el hacer todo esto. Así que ella no estaba lista para poder entrar. Y no entró.
aunque después aquel papel que en 20 minutos te lo dan tardó casi 3 días, al final no lo dieron y sí pudo viajar, pero en otra ocasión. Entonces, este pasaje, si nos damos cuenta en la pregunta que le hacen al Señor en el versículo 23, dice, y alguien le dijo, Señor, son pocos los que se salvan. Y Jesús responde, esforzados a entrar por la puerta angosta. Esto es lo importante. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, el reino de los cielos, dice en el versículo 18, es un reino que está en expansión. Es un reino en el cual empieza con poco a poco, pero que está abierto a todo mundo y que todo mundo puede acceder a él. Vemos que dice que el reino de los cielos es comparado a un grano de mostaza. Todos sabemos que un grano de mostaza es muy pequeño, pero dice aquí que crece y no solamente como un arbusto, sino como un árbol grande. Es tan grande que incluso las aves del cielo vienen y anidan en él. Hay unos comentaristas que hablan de un poco lo raro que sería este árbol, porque la mostaza es un arbusto, no puede llegar a ser un árbol. Sin embargo, dice aquí que llegó a ser un árbol grande. Y vemos ahí en el versículo 19 que hace énfasis, creció y se hizo grande. Y es así el reino de los cielos, como lo hemos ido viendo y lo vamos conociendo, como aquel grupo que empezó hace 2000 años con Jesús y sus discípulos, ahora está casi que ya en todo el mundo. Se ha expandido y la iglesia cristiana en todas sus ramificaciones también lo ha hecho. Pero lo curioso de esto es que algunos pájaros, ya sabéis vosotros, que llegan al árbol, están y se van. Solamente aquellos que quizás lleguen a hacer nido y se mantengan ahí permanecerán en el árbol. Y ese es uno de los riesgos que corre la iglesia, cuando empieza a expandirse sin sentido y cuando solamente estamos preocupados por el crecimiento y no nos damos cuenta que la esencia de la iglesia debe ser la edificación y la madurez para que todo aquel que llegue a la iglesia, que llegue al evangelio, permanezca en él, no solamente en la perspectiva eterna del cielo, sino también aquí en la tierra. Los pájaros dice que llegan y van y se van de un lado a otro. Esta es una de las situaciones que nuestras iglesias están pasando, y no solamente aquí en España. Donde quiera que veamos, nosotros nos damos cuenta cómo la iglesia se está reproduciendo, pero no por nuevos convertidos, sino por aquellos que se disgustados por la alabanza, porque iba aquel, porque va el otro, porque ahora la palabra, porque ahora esto, se van y empiezan a hacer sus propios grupos. Yo vengo de Guatemala y recuerdo que cuando llegamos al pueblo donde viven ahora mis padres, estábamos ahí y solamente había 2 iglesias, la iglesia evangélica, bueno, estaba la iglesia católica y la iglesia adventista. Es cierto que ha crecido mucho el pueblo, pero ahora yo creo que hay por lo menos 20 iglesias en este lugar. Y la población cristiana evangélica tampoco es que haya crecido mucho en porcentaje. Y este es uno de los fenómenos que nosotros tenemos que evitar, de crecer por crecer sin querer edificar. Porque al fin y al cabo, como iglesia, es cierto, tenemos que llegar a todos los estratos de la sociedad, como dice en el versículo 21, que es semejante a la levadura, que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo lo hubo leudado. Y ese es el propósito nuestro como iglesia, el poder impregnar con el Evangelio de Jesucristo allí donde estamos. No es necesario que venga ni el misionero, ni el pastor, ni los líderes de la iglesia para que hagan el trabajo que a mí me corresponde en mi barrio, en mi vecindario, en mi trabajo, en mi familia. Y esta es una de las características que tenemos nosotros de la amplitud del reino de los cielos. Que el reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo en otro de los pasajes, que ya está aquí entre nosotros. Hay una perspectiva de futuro, es cierto, pero la perspectiva de ahora, en el presente, es que tú y yo ya somos parte del reino de los cielos, del reino de Dios aquí en la tierra. Y por lo tanto tenemos que intentar trabajar por esa expansión del Evangelio, pero dentro de los cánones normales bíblicos que nos da la palabra de Dios. Así que nosotros tenemos ese reto dentro de nosotros,
cerca de nosotros, la ampliación, la expansión del Evangelio, pero ¿cómo vamos a hacer que nuestra iglesia crezca? ¿Vamos a llenarnos de pajarillos que vengan y se vayan? ¿O vamos a hacer como la levadura que solo llegue, pero luego no tiene sentido? Allí en Guatemala para Semana Santa se hace mucho pan. Es el momento en que todas las casas hacen su pan. Y cuando éramos pequeños, mi madre hacía pan porque mi abuela tenía un horno. Pero había que ir con cuidado porque, bueno, no con cuidado, sino con orden, porque era uno de los pocos hornos de leña y entonces toda la familia iba a hornear allí. Entonces, días antes, sabéis vosotros que se prepara la levadura, se echa la levadura para que vaya leudando y teníamos que estar cuidando allí que la levadura no se pasara, porque si la levadura se pasa, pues el pan queda agrio. Y más de una vez nos tocó volver a hacer pan otra vez porque se había pasado la levadura. ¿Cómo estamos como iglesia? Estamos siendo un arbusto donde nos corresponde con raíces firmes, que si bien es cierto que recibimos y aceptamos a aquel que viene, también nos encargamos de fortalecerle, de edificarle, o solamente estamos viendo pajarillos que pasan y que no posan en nuestro árbol. Así que si el reino de los cielos se está expandiendo, ahora, ¿qué opciones tenemos de acceso a este reino? Versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñándose y encaminándose, dice, a Jerusalén. A ver, ¿dónde lo pongo? Gracias. Si vemos una vez más, dice, encaminándose a Jerusalén. Continúa Lucas con esa narración, con la amplitud del relato. Jesús todavía no ha llegado a Jerusalén. Ahora, el llegar a Jerusalén para Jesús en este viaje tenía mucho de emotividad porque era el último viaje que él iba a hacer con sus discípulos. Cuando nosotros llegamos al capítulo 19 nos damos cuenta que fue la entrada triunfal y de ahí ya sabemos los hechos que pasan. La Semana Santa y luego la crucifixión, aunque termina con la resurrección. Pero sabemos que es un proceso difícil por el que Jesús va a entrar. Así que le hacen esta pregunta, ¿son muchos, son pocos los que se salvan? Claro, si Jesús ya ha hablado de los religiosos, si ha hablado de la multitud y ha hablado a los individuos, ahora es entonces ¿quién se va a salvar? Y fijaros que la respuesta de Jesús no es se van a salvar estos, sino que le dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. El Señor Jesús trae la respuesta a la persona, al individuo. Porque al fin y al cabo la iglesia está formada por individuos que racionalmente y de una manera individual tomamos nuestra decisión de seguir a Jesús o no. Porque el Evangelio, aunque es para las multitudes, no es para todos. El Evangelio es para todos, pero para cada uno individual. Y no podemos venir aquí a hacer una promoción, a tener un día de salvación para que todo aquel que venga hoy a la iglesia, todos van a ser salvos. No, porque es una decisión personal. Y lo que Jesús le está diciendo a cada uno de ellos es, tú esfuérzate por entrar por la puerta angosta. ¿Por qué? Vamos a ver que hay otras opciones que Jesús les muestra aquí que no son necesarias para entrar o importantes para entrar en la puerta angosta. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Quiénes son estos? Son los que en el versículo 24 dice que procuran entrar y no podrán. Aunque nuestra sociedad se está caracterizando y hay muchos comentarios acerca del ateísmo, otros que dicen que las iglesias se están vaciando. Lo cierto es de que dicen los estudiosos, los sociólogos, de que esta era es una de las eras de más espiritualidad y religiosidad en el mundo contemporáneo. Se están vendiendo más libros
de espiritualidad en los últimos 10 años que en los 90 años anteriores. La gente está deseando tener un encuentro con eso que está ahí. De hecho, cuando venía para acá me mandaron un vídeo, dice, si tienes a un amigo que dice que no existe Dios, mándale este vídeo, no lo he visto. Pero nos damos cuenta que la gente está deseando encontrarse con algo. El yoga, qué famoso está haciendo ahora el yoga. Y está metiéndose en nuestras iglesias, con nuestros hijos de una manera velada en el colegio, la meditación y todas estas cuestiones. La gente necesita y quiere encontrarse con algo, porque la eternidad sabe que está allí, aunque luego la niegue. Pero eso no es necesario. No es suficiente tener deseo de conocer a Dios. Lo importante es conocer a Dios. Así que el Señor les dice, cuidado, porque por más deseo que tengáis de entrar en la puerta angosta, por más deseo que tengáis de encontraros con Dios, si no tomáis una decisión, no podéis entrar en la puerta angosta. En segundo lugar, dice, entonces comenzaréis a decir, versículo 26, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. En primer lugar están aquellos que quieren encontrarse con Dios, pero no quieren tomar esta decisión. Y seguramente que muchos nos hemos encontrado con ello, ¿no? En otro momento hablamos. O cuando empezamos a hablar del Señor, bueno, dejémoslo para otro momento. Pero están aquellos religiosos, aquellos que creen que porque van a la iglesia, aquellos que creen que porque leen la Biblia o porque leen libros cristianos o libros de religiosidad pueden entrar al cielo. Y esto dice en el versículo 26, contigo hemos bebido, hemos comido, nos has enseñado, hemos oído de ti. Y tenemos que tener cuidado, queridos hermanos, cuando nosotros estamos dando el evangelio, pero no llegamos a la gente para confrontarla y que tome una decisión. Porque el hecho de que alguien me escuche o el hecho de que alguien me reciba una Biblia, un folleto, no significa que la salvación está llegando a través de ello. La salvación es una decisión que ellos deben de tomar. Pero nos pasa a nosotros también como creyentes. No basta con venir aquí y escuchar la predicación del domingo o de conectarme a los estudios bíblicos o no sé cuál es la metodología o la estrategia que estéis utilizando aquí. No basta con formar parte de un grupo de discipulado sin mi decisión. Si yo en mi corazón no estoy convencido de querer seguir al Señor. Porque muchas veces, pero que yo no sé qué pasa en la iglesia o yo no sé qué me pasa. Leo la Biblia y como que no capto nada. Estoy intentando ver cómo aprendo, pero es que no. Pues debo seguir insistiendo. A lo mejor mi actitud es la que debe cambiar. Es cierto que tenemos muchos distractores, ¿no? No sé si os pasa, pero cuando decía hoy voy a leer la Biblia, empiezan a llegar los mensajes, te llaman por no sé dónde. Me acuerdo, ahora tengo que hacer esto. Y me acuerdo si no lo haces ahora, verás. Entonces, y me distrae. Y me conformo con leer el título. Bueno, esto va de esto. Entonces, como ya he leído muchas veces la Biblia, ya sé de qué va el pasaje, ¿no? Y creo que por haber leído el título, ya entendí la palabra del Señor. La palabra de Dios es nueva cada día. Es viva y edifica cada vez que nosotros nos vamos a ella. Pero no nos contentemos con comer de la cuchara de otro, de la sopa de otro. Vayamos nosotros a la fuente que es la palabra de Dios. En tercer lugar está ahí, dice, versículo 28, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios y vosotros estéis excluidos. Esto era una palabra dura para los judíos, porque hijos de Abraham somos y nunca hemos sido esclavos de nadie, dijeron ellos. En la conversación que el Señor Jesucristo tuvo en Juan capítulo 4 con la mujer samaritana, le dice la mujer, vosotros decís que hay que adorar en el templo, pero nosotros en este lugar. ¿Y qué le dice Jesús? De los judíos viene la salvación.
Y esto creían los judíos que era suficiente con haber nacido de Abraham, de la simiente de Abraham, para tener la salvación. Pero aquí dice, no, vais a verlo, pero no vais a disfrutar de lo que Él tiene. Muchas veces se dice que Dios no tiene nietos, ¿no? Que solo tiene hijos. Porque una vez más, la decisión es personal. Y aunque hermanos, os animo a los que tenéis hijos, a los que tenéis sobrinos, o simplemente por formar parte de esta comunidad, veo muchos niños aquí, tenemos una responsabilidad de enseñarles a ellos. Pero como decía Isaac al principio, tenemos que animarles a que ellos tomen su decisión por el Señor. Porque no porque son mis hijos, no porque vienen a la iglesia, no porque son parte de una generación de creyentes de no sé cuántos tiempo, eso no les hace poder entrar en el reino de los cielos. Así que el acceso al reino de los cielos es individual, es una decisión personal, que no está sujeta ni al deseo, no está sujeta a las tradiciones o religiosidad, ni tampoco a la herencia. Es algo que yo debo tomar por mí mismo. Pero esto es también equiparable a nuestra relación con el Señor. Porque mi esposa tenga tiempo para leer la Biblia con su cafelito mientras yo estoy en el trabajo o viceversa, eso no significa que yo seré edificado por lo que el Señor le ha hablado a ella. Puede ser que a la hora del almuerzo tengamos una conversación, pero la que ha sido edificada ha sido ella. No es porque yo le lea la Biblia a mis hijos que mis hijos van a conocer del Señor o creer que el principio que Dios me ha dado lo van a obtener ellos si ellos no estudian la palabra de Dios. Así que el reino de los cielos está expandiéndose, pero tenemos que tener cuidado de cómo nosotros perseguimos que el reino de Dios vaya más allá. El reino de los cielos tiene un acceso libre, pero debe ser personal e individual. Y en los versículos del 31 al 35 encontramos cómo es este acceso al reino. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndoles, sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decid a qué azorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. ¿Recordáis cuál es el contexto de Lucas? Jesús va a Jerusalén. Y Jesús sabe que va a Jerusalén porque allí en Jerusalén es donde va a llegar la Pascua y ha de realizarse el sacrificio por toda la humanidad. Pero ¿qué le dicen aquí estos fariseos? Huye, no vayas para allá. Y Jesús dice, no puede ser. No puede ser porque mi objetivo es llegar a Jerusalén, porque ahí es donde va a suceder el sacrificio. Jesús hace una obra completa y Él no puede dejar nada a medias, como dice ahí el versículo 32. Hoy y mañana, dice, hago cosas, pero mañana, al tercer día termino mi obra. Aunque esto podría recordarnos un poco los días de la resurrección, el tercer día resucitó, la mayoría de los comentaristas coinciden que no se refiere a eso, sino se refiere a que Jesús hace su obra completa. Por eso yo puedo descansar en mi salvación en Cristo Jesús. No puedo ni necesito hacer nada más para poder obtener la salvación que Él me ha dado, porque Él en la cruz lo hizo todo. Él cumplió con todo para que yo pudiese tener acceso al Padre por medio de la cruz. Por eso no podemos poner a otros normas y requisitos previos para salvación, porque solamente por gracia llegamos a la cruz de Cristo. Solamente por gracia podemos entrar al trono de la gracia, valga la redundancia. Porque Jesús hizo la obra completa. ¿Y cómo la hizo? Dice, versículo 33. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Este es un versículo que anticipa el sacrificio de Jesucristo. Jesús está diciéndoles en este momento, si yo no muero, la obra no está completa. Si yo no subo a Jerusalén,
no podrá hacerse el sacrificio necesario para que vosotros podáis llegar al cielo. Por eso nosotros descansamos en la obra de nuestro Señor Jesucristo para salvación. Y ese es el mensaje que nosotros tenemos que dar. Que Jesús salva, que Jesús redime, que Jesús es nuestra redención. Pero no se queda ahí solamente. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, no solamente tenemos esa perspectiva de futuro, sino que entendemos que Él, enviando al Espíritu Santo, gozamos de su consuelo, gozamos de su compañía y gozamos de las bendiciones de Él aquí en la tierra. Dice: ¿cuántas veces he querido juntar a tus hijos como la gallina? Y este pasaje me lleva al versículo 29. Volvemos un poco atrás y dice: porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. El ser creyente, el recibir a Jesucristo, tener nuestra salvación, el entrar por la puerta angosta, no solamente es un hecho que debe marcar ese momento en que yo ya soy salvo y ahora espero la eternidad, sino que mi relación con el Señor es que me invita a que forme parte de esa mesa del reino de Dios. Y es lo que como cuerpo estamos haciendo aquí. Somos parte los unos de los otros. No somos de estos que esperan que un día pase algo, no. Hoy, aquí y ahora, disfrutamos de su compañía porque Él dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos gozar de la presencia del Espíritu Santo que nos fue enviado, como dice en Juan 17, os enviaré un consolador para que esté con vosotros. Porque podemos echar todas nuestras cargas sobre Él, como dice el apóstol Pedro, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y esa es la ventaja de poder entrar por la puerta angosta, que no solamente tengo esa perspectiva eterna, sino tengo también la seguridad de que aquí y ahora yo puedo disfrutar del Señor. Pero también termina en el versículo 35 diciendo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y esta es la esperanza gloriosa, que cuando nosotros tomamos el pan y el vino, recordamos que su promesa se cumplirá, que Jesús vendrá otra vez. Y que podremos decir junto a ellos: bendito el que viene en el nombre del Señor. Eso es por lo cual el evangelista Lucas está compartiendo este pasaje. No importa quiénes seamos, podremos ser de los religiosos como de los fariseos que aquí muestra, o pensar que somos capaces por nosotros mismos, por la herencia que tenemos, de entrar en el reino de los cielos. El Señor nos advierte que el hecho de que vivamos entre la levadura o en el árbol de mostaza, que en este caso sería la iglesia, esto no nos garantiza que somos parte del reino de Dios. Tampoco podemos obtenerlo por las buenas obras que hagamos o por nuestro ferviente deseo de querer conocer a Dios o porque nos creamos hereditarios de un legado de fe. Debemos procurar por nosotros mismos, creyendo en el sacrificio de Jesús, un sacrificio completo, hecho por amor y que un día volverá por nosotros. Nos toca, queridos hermanos, cuidar de nuestra iglesia, que nuestra iglesia sea un árbol que edifica, un árbol que cobija, un árbol que recibe, pero que intenta que la gente pueda quedarse para crecer, para madurar y para multiplicarse. Ese es un deseo del corazón de Dios y yo creo que es una responsabilidad como iglesia que tenemos. Tenemos la responsabilidad como iglesia de que nuestro testimonio llegue a todos los estratos de la sociedad. Hoy más que nunca, nuestra sociedad necesita
que podamos nosotros hacer la diferencia. No importa en qué nivel de la sociedad estemos, ni quienes estén alrededor nuestro. Lo importante es que ellos puedan saber que Jesucristo también murió por ellos. En tercer lugar, estamos esperando la venida del Señor. ¿Estamos nosotros esperando poder decir, bendito el que viene del Señor, en el nombre del Señor? ¿Somos conscientes de nuestra salvación? ¿O solamente estamos aquí cumpliendo una religiosidad? Hoy es el primer domingo de Adviento para muchos cristianos y es un buen momento para recordar esta promesa y asumir que aquel niño que pronto celebraremos su nacimiento es aquel niño que nació para morir para nuestra salvación, que no se quedó allí en la cuna, que tampoco desapareció después de los 12 años, sino que al cumplir su ministerio trajo salvación, sanidad y vida eterna. Es un momento para aprovechar, proclamar que el reino de Dios está aquí y que tú y yo somos parte de este reino. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque entendemos que tú nos invitas a formar parte de este reino, que tú nos invitas a que nosotros podamos llegar a conocerte como Señor y Salvador. Ayúdanos, Padre, a que podamos reflexionar acerca de cuál es nuestro papel aquí en la iglesia. ¿Por qué estoy aquí? Porque esta es mi costumbre, porque mis padres me lo han enseñado y tengo que hacerles caso, porque no tengo nada que hacer el domingo, porque quiero tranquilizar mi conciencia de que por lo menos he ido un día a la iglesia. Señor, que todos estos argumentos puedan ser anulados por la obra de tu Espíritu Santo al convencernos de que nuestra relación contigo debe ser una relación basada en el conocimiento de tu palabra, en la dependencia de tu Espíritu y en la comunión de los unos con los otros. Haz, Señor, que como la levadura nosotros podamos llegar a todos aquellos que nos rodean. Pero también, Señor, que podamos nosotros esforzarnos por entrar en esa puerta angosta. Y que ahora, Señor, que tenemos esta ocasión en nuestra cultura de poder hablar de Jesucristo, podamos proclamar que bendito el que viene en el nombre del Señor, a quien sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Que el Señor bendiga.